Hola, hola. Vamos a continuar leyendo el anexo a un curso de milagros, que, aclaro, puede estar aquí en forma de este librito o en el libro grande, donde dice, en las versiones que dice clarificación de términos, suplementos. En los suplementos está el anexo, tanto la psicoterapia como el canto de la oración. Entonces, ahora nos vamos con el apartado número 2 que dice la escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida. Es decir, siempre estamos orando. Pero sí cambia de forma y crece a medida uno va aprendiendo. Por eso esto se llama la escalera de la oración, este apartado. Sí cambia de forma y crece a medida uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En su aspecto peticionario, cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, lo que yo les dije en el video anterior de la verdadera oración, realmente en su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios. El ego es el que en el mundo físico se encarga de darnos y de quitarnos de acuerdo a lo que nosotros estemos pensando, nuestras creencias, todo son efectos de una causa y todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros nos enfocamos de alguna manera, lo estamos proyectando. Dice, en estos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. En estos niveles en el que ni siquiera nos acordamos de Dios cuando estamos orando y se basa en una petición, es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Esto me fascina, pero es que me fascina porque desmonta por completo por allí. Voy a pedir espiritualmente. Si es peticiones de formas, que no significa, que aquí nos dice, no significa que nosotros aquí no percibamos algún tipo de necesidad. Eso lo que necesita es corrección. Pero si nos quedamos en la petición, en centrarnos en aquello que queremos porque pensamos tal como nos dice aquí, en el fondo hay un sentido de carencia y escasez y por eso se le pide al ego. Bueno, estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad o de insuficiencia, sistema del pensamiento del ego. Y un hijo de Dios que sepa quién es jamás haría uso de ellas. Pero bueno, ya como nos está diciendo aquí la escalera de oración, yo tengo que admitir que yo empiezo este camino de empezar a darme cuenta de que la causa estaba en la mente y el efecto estaba afuera cuando yo estaba pequeña, por un libro que decía, te regalo lo que se te antoje. Y yo lo veía como algo muy, muy, muy espiritual. Y no significa que no utilicemos este recurso, pero ese recurso, de hecho, en mi canal de YouTube hay un canal, hay una parte donde dice para el mapa del tesoro, pero en realidad sí nos podemos, yo lo que yo digo, bueno, ya que lo estamos haciendo, porque así fue como yo comencé a avanzar ya con un curso de milagros, que tuve ese periodo entre pasar de una forma de ver a la otra y en ese periodo yo dije, bueno, ya que estoy haciendo esto, por lo menos lo hago con mayor unidad y pido y me conecto. Y entonces, bueno, fue parte del proceso, por eso no es criticable en absoluto, ¿no? Dice, fíjense, pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo, indiscutiblemente. Dice, estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia y un hijo de Dios que sepa quién es jamás haría uso de ellas. Pero bueno, quien sepa quién es. Todavía en un principio nosotros aquí precisamente por medio del perdón vamos reconociendo nuestra verdadera identidad. Vamos a hacer un pasivo, pero indiscutiblemente que es cierto. Un hijo de Dios que sepa quién es, jamás haría uso de ellas. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. Qué bonito. Esto es muy bello. La oración es tan continua como la vida. Siempre estábamos orando. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres.
Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad. Ok, entonces aquí ya nos dice, ahí como la primera escalera es pedir desde la necesidad, pero dice, hay una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. Hay niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar desenfocado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. Dice, sí, te empiezas a conectar con Él, te empiezas a sentir en unidad, pero no es persistente. ¿Por qué? Entonces aquí nos dice la explicación de por qué no somos persistentes en darnos cuenta de identificarnos con Dios, con nuestra verdadera identidad. Dice, porque hay un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas mundanas, en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular perdón. Pero las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad, sin culpa no hay escasez. Sin culpa no hay escasez. Fíjate cómo no lo juega. Dice, no reconoces tu verdadera identidad que está unida con Dios porque tienes hay un profundo y arraigado idea de pecado. Y entonces, claro, esa idea de pecado nos lleva a sentirnos culpables. Y sin culpa no hay escasez. Entonces, claro, pedimos desde la necesidad porque no hemos reconocido quiénes somos. Pero ojo, que dice que esto es normal, vamos a ir aprendiendo. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas. Ya hemos hablado de que no son las palabras lo que hacen que una oración sea verdadera, sino lo que está atrás. Dice, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. ¿Cómo interpretamos esas palabras? Como ya hemos dicho, la verdadera oración, el verdadero perdón, la verdadera percepción. Y entonces aquí nos va a decir realmente qué es esto de orar por nuestros enemigos. Dice que hay una parte que es una contradicción. Empezamos a orar por nuestros enemigos. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Mientras yo siga viendo el tóxico la tóxica aquella, y este es malo y aquel tiene mala vibra y no sé qué, tienes necesidad de oración. Y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? ¿Qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Dice, significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo. En tu hermano está Cristo, lo estás aprisionando con tu juicio de creer que es un tóxico, que es un malo, que no se merece ser feliz. Y ahí vamos nosotros orando por nuestros enemigos para que nuestros enemigos cambien, y vamos orando para que el sinvergüenza de mi marido no me monte los cuernos, y vamos orando para que mi jefe que me trate mal me trate bien, y vamos orando para que mi hijo que no me hace caso, que es una persona rebelde, ¿ves? Entonces, o sea, no significa enemigos, ustedes saben, de eso así, que los queremos acuchillar, ni mucho menos, no. Todo eso es una forma de ver enemigos y vamos rezando por ellos. Entonces dice, entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. ¿Ya? Y no traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. ¿Qué es el traicionar? Engañarme por la forma, engañarme por el personaje. ¿Ok? Entonces por eso dice, necesitas orar por ti. Y esa es una oración. Fíjense, una oración es, ayúdame, Padre, a ver a mi hermano de otra manera. Ayúdame, Padre, a ver a mi jefe de otra manera. No puedo solo. Estoy con mi juicio allí. No, desde el ego no soy capaz de verlo de otra manera. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad.
Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. De su impecabilidad. Sigo siendo tal como que Dios me creó. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Y de pronto nosotros orando para poder ver a esa persona de otra manera, para verla como Dios la ve, para que el Espíritu Santo nos dé su percepción y nos dé su verdadero juicio. Y entonces dice, llega un momento en que reconoce su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Nunca olvides que la oración en cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. El enemigo que yo veo en el otro soy yo. Y si veo el Cristo también soy yo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Es una elección de cómo quiero ver. Tú no eliges por otro. Solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en eso radica tu propia salvación, aceptar la expiación para mí mismo. Base con el curso, aceptar la expiación para mí mismo. Perdónalos por tus pecados, porque en ese pecado yo tengo una culpabilidad que proyecto en el otro y el otro me la veo a través del otro, que no es otra cosa sino que mí mismo proyectado. Perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Pero bueno, como les digo, aquí nos está hablando del tope de la escalera. Aquí no estamos en el tope de la escalera. Estamos aprendiendo. Dice, las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre de la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. Pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende, como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Miren, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador. Y nosotros todavía vamos a ir por la escalera donde primero nos centramos en pedir cosas del mundo, en pensar, y esa petición viene con una idea de carencia. Después ya hay momentos en que reconocemos nuestra unidad, pero parece que sentimos tan profundamente el pecado y la culpa que seguimos viendo escasez y nos es difícil orar de otra manera, pero bueno, ya se empieza como elevar. A ese nivel empezamos a orar por nuestros enemigos, que cambie el gobierno, que cambie que cambie aquel. Te ruego tanto que me trate bien fulana y que mi mamá mejore con respecto a mí. Y entonces, bueno, nos está hablando de esto. Entonces aquí de pronto nos salta a la verdadera oración, donde dice, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende, como estaba destinada a hacerlo. Se extiende la creación. Se extiende esa oración, que es una forma de extenderse, de crear. Y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración, en las formas que adopta inicialmente, es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración, hay que unir la oración y el perdón. Por eso en este anexo está la psicoterapia y el canto de la oración. Son dos recursos que nos da el curso y uno no está exento del otro, van unidos. Y muchas veces a mí me dicen, oye, hace falta una psicoterapia para tal situación. No,
para situaciones solo con una oración bien hecha, bien sentida, en un instante santo. Y ahí se puede dar un milagro. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras este, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente del Padre, a la mente de Dios. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. No se puede describir el estado de las mentes que retornan sin mancha a Dios. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios. Se pasan por unas etapas para obtener ese estado indescriptible. Dice, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios. Ahora estamos en la ilusión de la muerte y el temor de Dios. Así que hay que restaurarse la paz. Maravilloso, ¿verdad que sí? Bueno, a mí esto me encanta. Bueno, bendiciones y muchas gracias.